Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Romney Luzuriaga, creador de Metron 8. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Guayaquil. Ya estoy actualmente en octavo ciclo de la carrera, es decir, cuarto año. Y el día de hoy les voy a hablar acerca del EPOC y el asma, cómo generar una diferenciación de ambos y de cierta forma un poquito hablar del tratamiento farmacológico. Si bien es cierto, estas dos patologías son bastante frecuentes, y su tratamiento va a variar dependiendo de la persona. Entonces, para hablar de la farmacología, la verdad sería una clase bastante amplia, pero en esta oportunidad lo que he tratado de hacer es sintetizar los temas para así que posteriormente ustedes ya tengan una idea para poder ampliar los conocimientos. Obviamente, dependiendo de las guías en las cuales nos vayamos a referir y también siempre estarse actualizando continuamente acerca del tratamiento farmacológico de la misma y del diagnóstico como tal. Primero me pareció congruente para hablar de estas patologías, conocer un poquito acerca del sistema respiratorio, que si bien es cierto, el sistema respiratorio a mí me parece uno de los sistemas bastante fáciles de entender, pero que tienen son muy importantes, al igual que el aparato cardiovascular. Si bien es cierto, el aparato respiratorio es el encargado de tratar de que nosotros generemos este intercambio gaseoso que es bastante importante por medio de los alvéolos, haciendo así que este inspire aire y expire, en este caso también aire cargado de CO2, es decir, inspiremos O2 y expiremos CO2 para de esta forma poder tener un intercambio gaseoso correcto. Este va a estar constituido, ¿verdad?, por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos, el saco alveolar, que en este caso ya son los encargados de cierta forma de generar este intercambio gaseoso. Entonces, cualquier patología que genere una obstrucción, como son tanto el asma como el EPOC, no va a permitir en este caso que nosotros generemos de manera correcta este intercambio gaseoso y de cierta forma no podamos oxigenar correctamente la sangre para posteriormente que la misma vaya a los tejidos. Yo siempre he dicho que el corazón trabaja continuamente con el sistema respiratorio, ¿verdad? Porque es el encargado del corazón, es como un peaje que permite que llegue esta sangre desoxigenada, se dirija hacia los pulmones, generen un intercambio gaseoso y luego retorne toda esta sangre de nuevo al corazón para que la misma sea expulsada hacia los demás tejidos y cumpla su función fisiológica, digámoslo así, de nutrir a estas células para que todas cumplan su función. Entonces, importantísimo que una obstrucción no va a dejar primero que entre el aire y tampoco que salga el aire de la misma y no se genere el intercambio gaseoso. Y específicamente estas dos patologías tienen una obstrucción expiratoria. Ahora sí, hablemos acerca del EPOC. ¿Qué me va a generar EPOC? ¿Qué significa EPOC? Es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ambas son dos enfermedades obstructivas crónicas? Sí. ¿Se van a diferenciar? ¿Por qué se van a diferenciar? Porque el EPOC es progresivo y no es reversible. Este tiene diferentes entidades, ya sea esta la principal, que es el humo del tabaco, o el tabaco como tal, también los factores ambientales, como por ejemplo, aquí tenemos las fábricas, también las personas que cocinan en leña. Particularmente yo vengo de un pueblo, soy orgullosamente de ser paltense, y me recuerda, incluso hasta ahora, que por ejemplo mi abuelita aún cocina muchas de las veces, en este caso en leña. E incluso también los que conocen la provincia de Loja saben que en Catamayo la cecina se cocina en este caso con leña. Y bueno, el hecho de cocinar con leña es súper riquísimo. Una gallina criolla hecha en olla de barro y en leña es buenísima. Pero también esto con su cronicidad tiene su repercusión, que en este caso vendría a ser el EPOC. También en este caso tenemos los recién nacidos. Aquí hay un sinnúmero de situaciones, como por ejemplo que ellos no tengan un peso y una talla adecuada, también son predisponentes a generar EPOC. Y también, por ejemplo, muchas de las veces cuando la mamá es fumadora activa durante su embarazo. Y también tenemos la parte del déficit de alfa-1 antitripsina, que si bien es cierto, esto entendiendo un poquito de la fisiopatología es un protector de cierta forma de las tasas de los neutrófilos para que no genere como tal el EPOC. Entonces, básicamente el EPOC está constituido por dos situaciones, lo que es el enfisema y lo que es la bronquitis crónica, ¿ya? ¿Qué es el enfisema? Aquí voy a traer una analogía que me parece bastante buena, que lo hizo mi doctor de semiología, el doctor Héctor Ramírez, un crack en semiología, que una vez para explicarnos cómo se ocultaba en este caso del EPOC, él mencionaba que en una casa que tiene 8 habitaciones va a tener cada habitación, ¿verdad?, un miembro de la familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el EPOC?
Básicamente, todos estos miembros de la familia, que serían los alvéolos, se van a dirigir a un solo cuerpo. ¿Y por qué se produce todo esto? Porque si bien es cierto, cada que hagamos referencia nosotros al cigarrillo, generamos sustancias oxidantes. ¿Y qué va a pasar? Nuestro sistema inmunológico va a actuar mediante macrófagos, CD4, CD8, si no me equivoco, y los neutrófilos, generando, en este caso, citocinas. Estas citocinas lo que van a hacer, van a destruir todo el parénquima como tal y van a generar, en este caso, una reacción inflamatoria. Y de cierta forma va a hacer que se produzca el enfisema. Básicamente se van a compactar y se van a unir todos estos alvéolos, generando así que si un alvéolo tiene por sí solo 8 volúmenes de aire, digámoslo así, al unir dos alvéolos, que serían normalmente 16, pero estamos hablando de un proceso inflamatorio donde tenemos una destrucción del parénquima, van a tener 8 volúmenes, ya no 16. ¿Por qué? Porque se encuentran compactados. Y si se encuentran compactados, no va a entrar la misma cantidad de aire, porque estamos hablando que es la mitad de cada uno, o sea, serían 8, como vuelvo y reitero. Además de esto, esta inflamación va a generar que genere una hipersecreción de moco, que es la bronquitis crónica. Básicamente es obstruir como tal el bronquio. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de ambos? Que la bronquitis se encuentra tanto a nivel bronquial y como tal el enfisema a nivel del saco alveolar, es decir, a través del intercambio gaseoso. Entonces, si tenemos una compactación de los que son receptores de aire, digámoslo así, porque el aire entra, se dirige por tráqueas, carinas, bronquios principales, bronquiolos secundarios, bronquiolos terminales, y vienen ya los bronquiolos respiratorios, que luego viene con la membrana alveolar, el alveolo como tal. Imagínense que si antes un alveolo me recogía 8 volúmenes de oxígeno y ahora un enfisema, los dos me recogen 8. Imagínense que es básicamente reducir la cantidad de aire necesario para poder generar el intercambio gaseoso. Y no estoy hablando de uno, estoy hablando de la compactación de muchos alvéolos, generando este compartimiento como tal que tiene el enfisema, y con la destrucción, en este caso, del parénquima. Y sobre añadiéndole que tiene una bronquitis crónica, es decir, que tiene un tapón de moco que de cierta forma permite la entrada, pero no permite la salida como tal del aire. Entonces, estamos diciendo que nosotros expulsamos CO2, es decir, tenemos más acúmulo de CO2. Entonces, clínicamente, la sintomatología de un paciente que tiene POC nos puede ayudar, sí, pero el interrogatorio nos va a ayudar mucho más que la parte de la sintomatología, porque si bien es cierto, como vemos aquí en la imagen, a mí me gusta mucho aprender con imagen más que con texto, las sibilancias también las podemos encontrar en los pacientes asmáticos. La falta de aire de la misma forma, la tos aquí en este caso sí es bastante importante porque es una tos con expectoración. Estamos hablando de una bronquitis crónica, es decir, vamos a tener una expectoración abundante, una opresión en el despecho. También tenemos la expectoración, los productos de flemas, los mocos, que comúnmente los conocemos por parte del paciente, y la disnea, la cual es progresiva. Esta imagen súper chévere, de Medes Studio, que es con la que yo estudié en este caso este tema, es una comparación acerca de la bronquitis crónica y también del enfisema. Entonces, ¿qué nos dice? Que el enfisema es un paciente delgado, por eso lo conocen como soplador rosado. Es un paciente delgado que tiene unas sibilancias ocasionalmente, importantísimo. Aquí el enfisema en tonel, tenemos el tórax en tonel, que lo mencionan muchos libros. Aquí la cianosis puede ser ausente, la disnea es un síntoma bastante presente, porque está ahí la parte de soplador rosado. Y también tenemos muchas de las veces que esto se va a presentar ya en pacientes de edad avanzada, de 50 a 75 años. Aquellos tienen una insuficiencia respiratoria terminal, es decir, ya con cronicidad, tienen un cor pulmonar tardío por el hecho de que no tienen el intercambio gaseoso normal como tal, y aquí la poliglobulia es ausente. Aquí tenemos una silueta cardíaca, en este caso pequeña. Además de ello, tenemos un diámetro anteroposterior que es, en este caso, el tórax en tonel bastante prominente. Y la bronquitis crónica, que se lo conoce como el abotargado azul, porque aquí sí tenemos una cianosis presente. A diferencia del enfisema, aquí el tórax va a ser normal, las sibilancias van a ser bastante frecuentes. Es por ello que las sibilancias no las podríamos considerar como un factor clave para poder diagnosticar, en este caso, un paciente con EPOC. Aquí un paciente va a estar normal y como tal la disnea va a ser tardía o muchas de las veces intermitente. Este va a ser un paciente bastante joven, de 40 a 45 años, tiene una insuficiencia cardíaca repetitiva,
aquí el cor pulmonar es temprano porque no tiene una hematosis correcta, porque tenemos el tapón como tal, y a su vez también la poliglobulia aquí sí es presente. Es ahí como tal el seudónimo que se le pone, que es el abotargado azul. La silueta cardíaca, si lo vemos radiológicamente, puede encontrarse normal, aunque también podemos encontrar agrandada. Y también, como menciono, aquí el tórax va a ser normal. Esta imagen de Amir, muy buena, también nos habla las diferencias como tal radiológicamente, por ejemplo, la bronquitis crónica, como mencioné, cardiomegalia, obviamente tenemos un engrosamiento de las paredes bronquiales por el hecho de encontrar el moco como tal, un aumento de la trama muscular importantísimo. A diferencia del enfisema, que aquí vamos a encontrar principalmente un atrapamiento aéreo y una silueta cardíaca alargada e importantísimo el aplanamiento de los hemodiafragmas, ¿sí? Eh, la bronquitis crónica, por el hecho de tener este tapón, va a permitir que más infecciones respiratorias se acumulen aquí y generen como tal, sea un cultivo como tal el hecho del moco, porque estamos hablando de un proceso obstructivo. ¿Qué más? La auscultación, el murmullo vesicular va a estar disminuido, obviamente por el atrapamiento aéreo como tal, a diferencia de la bronquitis crónica, que como mencioné, vamos a tener aquí unas sibilancias y muchas de las veces un roncos. Esta tabla es bastante chévere, de un poquito entenderla y comprenderla y tratar de diferenciar uno con lo otro. Yo me acuerdo, siempre acuerdo, según paciente enfisematoso, tiene un tórax en tonel, va a ser delgado y va a ser un soplador rosado, es decir, tiene una disnea bastante notoria. A diferencia del paciente con bronquitis crónica, el mismo va a ser, tiene una poliglobulia, por ende una cianosis, va a ser normal. Si le hacemos una radiografía de tórax, podemos encontrar una cardiomegalia. Importante en el enfisema, lo primero que vean ustedes, siempre el ABCD. A, vías aéreas, B de corazón, B de bronquios, C de corazón y D de diafragma. El diafragma va a estar aplanado. Normalmente podemos encontrar las fisuras como tal o los ángulos costos diafragmáticos. En este caso vamos a ver un aplanamiento como tal del diafragma. A ver, ok. Hablemos acerca del diagnóstico. ¿Cómo vamos nosotros a diagnosticar y a clasificar para farmacológicamente poder tratar a ese paciente? Lo vamos a hacer mediante la constante de Gol, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Vamos a hacer una espirometría, que es la prueba básica para poder, en este caso, y la que mayoritariamente es más accesible, en este caso, para poder diagnosticar. Lo que vamos a hacer es, vamos a dividir el volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada, ¿ya? Vamos a dividirlo, entonces es ya, importantísimo. Yo había mencionado que el EPOC, a diferencia del asma, ambas son dos patrones obstructivos. Lo que pasa es que el EPOC es irreversible, a diferencia del asma, que es reversible. Entonces es ahí como vamos nosotros a diferenciar también EPOC de asma, porque vamos a darle en este caso un broncodilatador al paciente. Entonces hacemos primero una espirometría, vemos patrón obstructivo, correctísimo, damos broncodilatador, volvemos a hacer la espirometría. Si el mismo patrón obstructivo sigue igual, estamos frente a un paciente con EPOC. Pero si el mismo cambia, estamos frente a un paciente que tiene, en este caso, asma. Entonces, como lo menciono, vamos a sacar el índice de TFNAO, que es básicamente lo que mencioné, la capacidad vital forzada, y también tenemos el volumen expiratorio forzado. Entonces, tras esta prueba, si este es menor, en este caso 0,7, estamos hablando de un EPOC. Entonces, un GOL 1 es mayor a 80. Un GOL 2 es de 50 a 79, un GOL 3 es de 30 a 49 y un GOL 4 es menor a 40. Entonces, ya que tenemos básicamente el GOL, vamos a clasificarlo ahora sí, dependiendo de las exacerbaciones y también de la sintomatología, que son los de aquí. Entonces, tenemos que irnos a revisar esta parte de aquí, que son los síntomas y también las hospitalizaciones, y dependiendo de esto vamos a clasificar al paciente, si es A, si es B, si es C y si es D. Entonces van a preguntarse, ¿por qué tengo que clasificarlo así? Porque dependiendo de eso vamos a tener las necesidades, en este caso, de darle la sintomatología. Entonces, aquí les puse, para no estar hablando de nuevo, todo tenemos que SABA, que es beta agonistas de acción corta, LABA, que es beta agonistas de acción larga, SAMA, que son anticolinérgicos de acción corta, LAMA, que son anticolinérgicos de acción larga, y CI, que son corticoides inhalados. Entonces, tenemos aquí
Un paciente que es grado A o grado B, que tiene bajo riesgo de exacerbaciones, lo vamos a ver con los síntomas. Si son escasos, según el MMRC 01 o según CAT-10, le vamos a dar un tratamiento de SABA o SAM, ¿ya? Si en cambio los síntomas son frecuentes, dependiendo de estas escalas, le podemos dar LAMA o LABA. Nunca podemos mezclar ambos, ¿ya? En cambio, si tenemos un paciente con grado C o con grado D que tiene alto riesgo de generar exacerbaciones, y aquí volvemos a medir si son escasos o si son frecuentes, le vamos a dar LAMA más LABA más o menos, también corticoides más riflumilast o acitromicina. Y entonces, importante tener esta tabla, la saqué en este caso de AMIR, bastante buena. Como vuelvo a reiterar, hablar de tratamiento farmacológico sería dar otra clase aparte porque es bastante largo, pero si nosotros tenemos en cuenta lo que mencioné, tener estas escalas de aquí, obviamente es muy complicado aprenderlas desde mi punto de vista, pero no siempre hay que tener como una pollita. Entonces, tener esto, clasificarlo como tal el paciente, ver en qué grado GOL se encuentra, hacer la espirometría y como tal, darle en este caso el tratamiento farmacológico. Por ejemplo, tenemos un SABA, el salbutamol, por ejemplo, un LABA, el salmeterol podría ser, y así dependiendo de la clasificación como tal de la farmacología. Entonces, importante esto. Ahora sí, hablemos del asma. Como les mencioné, el asma, a diferencia del EPOC, es que el asma tiene un factor que lo va a desencadenar y va a generar una hiperreacción como tal. Entonces, aquí tenemos factores predisponentes. Como mencionamos, principalmente allá teníamos en el EPOC como tal el humo. Pero en este caso tenemos, por ejemplo, los alérgenos, la atopía, la predisposición genética importantísimo, las infecciones principalmente las virales, la dieta, por ejemplo, aquí con eso me intoxiqué o me dio un ataque asmático por comer tal cosa, y la contaminación atmosférica, importantísimo, que es una de las más predisponentes actualmente en pleno siglo XXI. No encontré una imagen como tal, como en el caso del enfisema, pero sí encontré este cuadro que me pareció bastante chévere. Y es que, por ejemplo, estamos hablando de cualquier estímulo, ya sea un alérgeno, infecciones virales, el humo del tabaco también, no lo dejemos aparte, el medicamento, el aire frío muchas de las veces, y el ejercicio va a generar una activación celular, ya sea por mastocitos, por eosinófilos, por linfocitos, generando mediadores inflamatorios, histamina, PAP, interleucinas, leucodreno C4, D4, E4, prostaglandinas, etc. ¿Qué va a generar esto? Va a generar una reacción, pero va a ser como tal una hiperreacción y genera cambios en la vía aérea, como por ejemplo inflamación de la vía aérea, un edema de la mucosa, secreciones excesivas, broncoconstricción. Es por eso que a partir de aquí vamos a entender toda la sintomatología y generamos una obstrucción de la vía aérea. Importante, no se olviden que esto es reversible a diferencia del EPOC. Al hacer yo una espirometría, en este caso, voy a ver cómo va a generar una reversibilidad, ¿verdad? Como tal, en las sintomatologías, dolor de cabeza, las tos y sibilancias, el estrechamiento de las vías aéreas, que es la opresión que siente como tal el paciente, la dificultad para respirar. Esta dificultad para respirar coayuda a que el paciente no se pueda concentrar, tiene una disnea, en este caso, que se va a empeorar al estar acostado, va a estar cansancio porque no tiene el aporte oxigénico necesario, la falta de oxígeno como tal, dificultad para descansar, y a su vez este va a ser el empeoramiento como tal al realizar la actividad física. Como menciono, la espirometría es bastante importante porque, por ejemplo, si estuviera normal, vamos a hacer una prueba de broncodilatadora, ¿verdad? Entonces, si esta sale positiva, es decir, si como estaba, digamos, en 70 y le dimos la broncoaspiración y bajó a 30, entonces estamos hablando que esta es positiva y estamos frente a un paciente con asma. Luego, por ejemplo, provocamos como tal una prueba de provocación. Si esta sale negativa, lo descartamos como asma, y si esta sale positiva, entonces estamos hablando en este caso de un paciente que tiene asma como tal. A su vez, si generamos una prueba de broncoconstricción, en este caso, si esto sale positiva, estamos frente a un paciente que tiene
asma, y si esta sale negativa, vamos a generar feno, que si esta sale mayor a 50 ppb, estamos hablando frente a un paciente con asma, y en este caso, si esta es menor a este valor, hacemos una prueba con corticoides, y si esta, en este caso, se normaliza en la espirometría, porque recordemos que es un patrón reversible, obstructivo pero reversible, estamos frente a un paciente con asma, y si no, tenemos que generar una reevaluación y ver más pronósticos, como por ejemplo podría ser el EPOC. ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar en este caso al paciente? De la misma forma, lo vamos a clasificar. Si este es intermitente, escalón 1, si este es persistente, escalón 2, si este es persistente moderado, escalón 3 o 4, y si este es persistente grave, escalón 5 o 6. ¿Cómo lo hacemos? Aquí, por ejemplo, dependiendo de las crisis, por ejemplo, si es una crisis que tiene más o menos de una semana o menos de un día, y tiene crisis nocturnas menos de 2 meses, y por ejemplo, tiene una variabilidad de PEP de un 25%, estamos frente a un paciente con persistencia leve, es decir, escalón 2. Por ejemplo, si este paciente tiene crisis continuas, y sobre todo durante la noche, tiene una variabilidad de PAF de mayor del 30% y él no puede, en este caso, dormir por la falta de aire, estamos frente a un paciente con persistencia severa, es decir, puede ser un escalón tanto 5 como escalón 6. Entonces, ya sabiendo los escalones, pues vamos a poder darle, en este caso, toda la parte farmacológica. Entonces, le podemos dar a demanda un SABA, ya sea escalón 1 y escalón 2. Principalmente en el escalón 1 le vamos a dar SABA. De preferencia, en el escalón 2 se puede dar, por ejemplo, corticoides inhalados a dosis bajas, o podemos darle, en este caso, un ALRT, o también le podemos, que son antagonistas de los receptores de leucotrienos, y una teofilina a dosis bajas. Pero esto va a depender de las condiciones que en este caso tenga el paciente, pero principalmente podemos darle SABA y los corticoides. De nuevo, a demanda podemos seguir dando los demás escalones SABA o le podemos dar corticoides más fermoterol. A su vez, si estamos frente a un paciente con escalón 3, podemos darle de elección corticoides a dosis bajas más LABA. O le podemos dar corticoides a dosis medianas o altas, o corticoides más los antagonistas del receptor de leucotrienos. Si estamos hablando de un escalón 4, le podemos dar como tal corticoides a dosis medias o altas, más LABA. Importante no olvidarse que tenemos además, es decir, como base SABA o corticoides más formoterol, o le podemos añadir como tal LAMA o corticoides a dosis altas más los ARLT. Y si estamos en este caso en escalón 5, a demanda de nuevo SABA más corticoides, le podemos a su vez también dar corticoides a dosis altas más LABA, o también le podemos dar LAMA más anti-IG, aunque este tratamiento casi no es bastante de elección como tal, y en el Ecuador de menos, y también les podemos dar como tal corticoides orales, sin olvidar que el SABA es a demanda como tal. Aquí tenemos un cuadrito para poder comparar tanto asma con EPOC. El asma se puede dar a cualquier edad. El EPOC como tal ya en edades avanzadas, 40 años, por ejemplo, la bronquitis crónica. El tabaquismo es importante en el EPOC porque es el factor predisponente, a diferencia de la atopía, que es el factor predisponente del asma. Los antecedentes familiares son bastante importantes como tal en el asma, a diferencia del EPOC, que no lo son como tal muy importantes. Mayoritariamente el daño lo hacemos nosotros mismos. ¿Aquí variabilidad de síntomas en el asma? Sí. En el EPOC no tanto. Como yo reitero, son síntomas bastante generales. La reversibilidad, importante, el asma es reversible y el EPOC como tal, no. Puede variar 2, 3, pero realmente es casi nada reversible. La respuesta a glucocorticoides es muy buena en el asma, como vimos, bastante se les da, a diferencia del EPOC, que es indeterminada. Y eso sería todo, chicos. Lo traté de hacer bastante rápido para que tengan un poquito más de conocimientos, bastante general, como vuelvo a reiterar, es un tema bastante amplio de conocerlo, importantísimo que luego ustedes puedan y vayan y investiguen un poquito, como lo menciono, tengan su polla como tal de ese tratamiento, es bastante complejo, incluso yo no me lo sé a 100%, entonces importantísimo tener el conocimiento para no estar tan perdidos como tal. Nunca se olviden, asma reversible, EPOC no reversible.
acordarse del EPOC, los sopladores rosados, que es el enfisema, y como tal, el abotargado azul, que es en este caso la bronquitis crónica. Eso, chicos, está encantadísimo de haber compartido el día de hoy con ustedes y nada, pues no se olviden de seguirme en @meturromocho. Siempre que me escriben estoy respondiendo preguntas, si quieren alguna clase también se las puedo dar, no hay ningún problema, nos ponemos de acuerdo y todo súper chévere. Igual gracias a SUSEM siempre por darme la oportunidad y nada, chicos, que tengan una bonita tarde.